Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos concedes la oportunidad y la libertad de reunirnos otra vez como pueblo. Nos concedes la oportunidad de reunirnos para adorarte, para escuchar tu palabra, para orar y aún para estudiar juntos tu palabra de una manera interactiva. Te rogamos, oh Señor, que tú bendigas este tiempo de tal manera que tú seas glorificado, que tu palabra sea exaltada, que nuestros corazones sean ministrados. Te rogamos también que tú a nosotros los pastores nos des, oh Señor, humildad a la hora de responder, incluso para decir no sé si no tenemos la respuesta, pero también que a la hora de responder nuestras respuestas estén saturadas de tu palabra, fundamentadas en la cruz y con el propósito último y final de darte la gloria a ti. Agrádate también, Señor, en traer con bien a aquellos que todavía no han llegado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces como les dije, hacemos 3 preguntas y cada uno de nosotros se ha asignado una inicialmente y después cada 3 preguntas se le da un chance a la audiencia por si quieren una aclaración de las anteriores o una pregunta nueva. Primera pregunta. Esta pregunta envuelve un versículo, lo voy a leer. Mateo 27, 51 al 53 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Alguien dice: denos un poco de luz sobre estos versículos que hablan de cuando Jesús entregó su espíritu, resucitaron muertos y entraron a la ciudad. Hermanos, eso es un texto muy misterioso, se lo digo así a la clara, pero el texto dice lo que dice. ¿Y qué es lo que dice? Que cuando Jesús murió y entregó el espíritu pasaron 3 cosas. El velo del templo, ustedes saben que el templo tenía un velo, una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y dice el texto que cuando Jesús murió ese velo se rompió de arriba abajo. Segundo, cuando Jesús murió hubo un gran terremoto y hasta las rocas se partían. Y tercero, dice que los sepulcros se abrieron y muchos, no dice todos, ¿verdad? Muchos santos, que dice aquí, que habían dormido, es decir, que estaban muertos, resucitaron, porque eso es lo que significa resucitar, que se levanta una persona que estaba entre los muertos, su cuerpo se levanta de entre los muertos, y que ellos salieron de esos sepulcros, pero que entraron a Jerusalén después de Jesús haber resucitado, en este caso para dar testimonio. Entonces es un texto misterioso, pero eso es lo que dice. Jesús murió, el templo, el velo se rasgó en dos, hubo un terremoto y muchos santos que dormían o estaban muertos resucitaron o volvieron a la vida. Y cuando Jesús resucitó, ellos entraron a Jerusalén probablemente, digo que probablemente, para dar testimonio de la resurrección de Cristo, porque ellos entraron a la ciudad después de Jesús haber resucitado. De modo que de eso estamos seguros, se levantaron, y entrar después de la resurrección parecería sugerir que fueron con el propósito de testificar de la resurrección de Cristo. Pero una cosa sí queremos decir al respecto. Esta resurrección debe interpretarse como se levantaron los cadáveres, tipo Lázaro. ¿Y por qué decirlo? Porque la Biblia nos enseña que cuando Jesús resucitó, Él resucitó con un cuerpo glorificado que no vuelve a morir. Y la Biblia dice que Él es las primicias de la resurrección, es decir, que la primera persona en resucitar con ese cuerpo fue Jesús, y que ese es el tipo de cuerpo que vamos a tener cuando Él regrese. Por lo tanto, aquí lo que sucedió fue que se levantaron o resucitaron algunos que habían muerto, pero para luego volver a morir, como pasó con Lázaro.
porque solo Jesús resucitó con ese cuerpo glorificado, que es el que vamos a tener el día de la resurrección. Espero haber respondido la pregunta. La segunda pregunta vamos a asignar al pastor Amiris. Dice, ¿cuáles fueron, me imagino, los errores de los amigos de Job? Estoy leyendo el libro y francamente veo la crueldad, pero me pregunto, ¿qué Dios quiere que uno saque de cada uno de estos amigos? ¿Cómo evito ser uno de ellos? Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Tremenda pregunta, porque normalmente la circunstancia o la ocasión en que los amigos de Job se juntaron con Job fue cuando Job estaba pasando por una pérdida más grande que el monumento de Santiago. Lo había perdido todo. Estaba de luto Job. Y este caso, esta pregunta es muy interesante porque nos orienta qué uno debe hacer cuando una persona está de luto. Voy a responder la segunda pregunta. Dice aquí, ¿qué Dios quiere que uno saque de cada uno de estos amigos? ¿Cómo evito ser como uno de ellos? Como ya le dije, la ocasión era que Job estaba de luto, había perdido todo, hasta la salud lo había perdido. Y si bien nosotros tenemos bastantes direcciones de cómo acercarnos a una persona que esté de luto, que haya fallecido un familiar, que le haya sucedido una tragedia, pues, ¿qué aprendemos? Que nosotros tenemos que mostrar compasión con personas como Job y paciencia. Le digo porque el que está de luto, bueno, en el caso de Job particularmente, en el mismo libro de Job, en el capítulo 6, el verso 26, una persona de luto puede expresar hasta queja contra Dios, o sea, y quejarse de Dios, airarse contra Dios. Puede una persona, como recientemente tuve un caso de consejería, esa persona había perdido en un accidente a un hermano. Si murió un hermano de esa persona en un accidente, y adivinen qué dice ella: yo no quiero saber de Dios. Una cristiana. Entonces la palabra del que está de luto se la lleva el viento. Usted no puede detenerse ahí. Es un momento de dolor que la persona, hasta para expresarse, va a expresar cosas que no tienen sentido. Lo que hay que hacer, está ahí a su lado, dándole apoyo, con paciencia, escuchándola, ayudándola, consolándola, traerle su sopita de gallina, ayudarla con sus necesidades y estar ahí de apoyo. Como dice la Escritura, llorar con los que lloran. Y no le voy a dejar de mencionar el caso de Cristo cuando llegó a la tumba de Lázaro. Lloró. Entonces, ciertamente ellos fueron a eso, a consolarlo, pero se le fue la mano. Y otra de las cosas, primero voy a respondiendo así puntual ya. ¿Qué Dios quiere que uno haga? Ser compasivo. Si nada más no le hable mucho a una persona que esté de luto, puede decir muchísimas cosas en su desesperación. Está ahí, apóyalo, está ahí presente, aunque esté como una tumba, silencioso ahí, calladito.
apóyalo, súplele necesidades, consuela y orar. Tiempo de aflicción, tiempo de oración. La otra cosa que quiero señalar ya de forma negativa es que cosas que debemos evitar, que aprendemos de los amigos de Job. Oiga lo que dice Dios de los amigos de Job en Job 42:7. Sucedió que después que el Señor habló de estas palabras a Job, el Señor le dijo a los amigos de Job, a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto con mi siervo Job. Hablaron mal de Dios en medio del luto de Job. Representamos muy mal a Dios. Mira, tú estás así porque Dios te está castigando. No, hablaron mal de Dios. Eso te pasó porque Dios te está castigando y lo registra aquí. Y una de las cosas que debemos aprender de esta circunstancia es no representar mal a Dios. Dios es compasivo, misericordioso. Dios es siempre bueno, no importa el tamaño de la tragedia que me suceda a mí o le suceda a otro. Dios siempre bueno y no cambia, infinitamente nuevo, bueno. Ese es nuestro Dios. Y otra cosa, respondiendo a la segunda, se responde los errores de Job, ya se responde. Respondiendo lo que he dicho, se responde cuáles fueron los errores de los amigos de Job, que no fueron compasivos, que no fueron misericordiosos, que fueron con acusaciones, que fueron a hablar más de Dios. Evitemos todo eso. Eso es lo que yo diría respondiendo a esa pregunta. Tercera pregunta, Pastor Ramón, ¿podemos afirmar que solo Adán y Eva fueron físicamente 100% hechos a la imagen de Dios, ya que nosotros, descendiendo de ellos, vamos difiriendo y perdiendo características físicas que ellos mismos tenían por las diferentes etnias que existen? Buenas noches primero a todos. Algo a tomar en cuenta y es que la pregunta habla del aspecto físico. Si hay una diferencia, es como si Adán y Eva, siendo los primeros seres humanos, fueron como el original. Y en la medida en que se fueron procreando, entonces se fue como distorsionando esa imagen física. Le digo a sinceridad, en tornos físicos, yo no recuerdo un texto bíblico que pueda sustentar eso, de que hubo una especie de cambio o que el pecado afectó la parte física. Yo no lo recuerdo. La Biblia habla de la imagen de Dios y habla de esa restauración de la imagen de Dios en la vida cristiana, pero no tiene que ver con lo físico. Regularmente tiene que ver con lo espiritual, con lo moral. Entonces, si tuviese que ver con lo físico, llegaría a un punto en que el proceso de santificación nos haría semejante en términos humanos o en términos de carne. Qué sé yo, quizás tuviéramos la misma forma del rostro, la misma forma de la nariz, etcétera. Entonces, particularmente, hasta donde he estudiado las Escrituras, no recuerdo ningún texto que señale el aspecto físico como una área que fuese afectada por el pecado. Ciertamente, nuestros cuerpos no tienen la misma vitalidad que nuestros antepasados. Eso no es un tema de discusión, es algo muy evidente. La Biblia también señala que el Señor hizo restricciones en la edad de las personas. Eso también está allí. Pero decir que Adán tenía una apariencia única sería un poco complicado cuando en el mismo Génesis, en el capítulo 5, encontramos este texto. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y ese patrón lo vemos en todos. Nosotros podemos ver el hijo y más o menos nos damos cuenta de cuál es el papá. Entonces es como una tendencia. Pero reitero, no recuerdo ni he estudiado ni he escuchado
que el pecado haya hecho como una distorsión en la parte física. Lo digo porque la pregunta dice, ¿podemos afirmar que solo Adán y Eva fueron físicamente, dice 100% hecho a la imagen de Dios? Entonces, si es a lo físico, entonces entiendo que no. Ahora bien, si es a lo espiritual, la imagen de Dios en términos morales en toda la humanidad ha sido afectada. Y al venir a Cristo, esa imagen empieza a ser otra vez restaurada. Pero no es algo como que se pueda ver. Yo viendo a una gente no puedo decirle, bueno, su santidad está en este nivel o en aquel nivel. No tengo idea de cómo sería eso así. No sé si quizá alguno de los pastores quieren abundar al respecto. Sí, al final la pregunta parece tener este fundamento por las diferentes etnias que existen. Es como que yo veo que una etnia tienen ciertas características, en otra etnia tienen otras, entonces la pregunta es que se ha perdido algo con relación a Adán? No, las diferencias étnicas no necesariamente obedecen a la caída, obedecen a un diseño inteligente que está capacitado para adaptarse. Por ejemplo, hay personas que suelen ser étnicamente más oscuros, necesitan más melanina para protegerse del sol. Hay otros que suelen ser más velludos para protegerse del frío. Hay personas que suelen tener los ojos más achinados, más grasa alrededor de los ojos para adaptarse a la luz solar en su lugar. Es decir, las diferencias étnicas no obedecen necesariamente al pecado, sino a un diseño inteligente. Ahora bien, sí hay un aspecto en el que el pecado afecta el cuerpo. Ese aspecto se llama la enfermedad, el decaimiento del cuerpo. De hecho, el pastor Ramón decía que la vitalidad no es la misma. En ese sentido sí, pero como bien decía el pastor, la apariencia física no es, vamos a decir, a excepción de la maldición que ha afectado a nuestros cuerpos y por los cuales ellos decaen, en ese sentido sí, pero la pregunta tiene en mente las diferentes etnias. Es decir, que vamos a decir que el chino está más cerca de Adán que el caucásico blanco de Europa. No, eso no tiene razón de ser. Simplemente un diseño inteligente que se adapta a su entorno. Incluso está demostrado que cada tantas generaciones hay ciertas, ¿cómo se llama esto? Hay mutaciones en el ADN que van agregando cierta información y se van manifestando en la parte física y no necesariamente son malas, simplemente para adaptarse. Bien, habíamos dicho, después de 3 preguntas, abrimos el panel para cualquier aclaración de una de las dadas o cualquier otra pregunta nueva que alguien quiera hacer. José. El dominicano, el haitiano, todos vienen de Adán. Entonces, pudiéramos decir que en Adán estaban todos los genes de todas las razas. Porque acuérdate que la Torre de Babel, que fue donde se dispersaron los idiomas, las razas, por así decirlo, no dista mucho de la creación. No sé si me doy a entender lo que estoy diciendo. Cuando dice no distan es de tiempo. Exactamente. Acuérdate que ahí es que Dios separa las razas, las lenguas. El chino se va por su lado, el árabe se va por su lado, el otro se va por su lado, porque hablan un mismo lenguaje. Entonces, la pregunta mía es, Adán, la persona de Adán es un ente especial que traía consigo todos los genes de la raza humana. Ok, primero vamos a aclarar, no es que pasó tan poco tiempo, ¿no? Entre Génesis 1 y Génesis 11. Habían pasado más de 2000 años ya. No me diga no, eso. No es relajando, ¿no? Si usted Pues toma la entonces, genealogía de Génesis 5 y Génesis 11 y usted hace un cálculo, fulano engendró a fulano y tenía tantos años, usted tira una tabla. De Adán al diluvio pasaron probablemente de 1500 años a 2100. Imagínense al diluvio, a Babel. Ahora bien, definitivamente Adán era un ente especial, el primer ser humano creado
De hecho, nosotros no utilizamos la palabra razas en plural. Nos parece una palabra muy racista. La raza humana es una sola. Al punto de que usted puede ligar un negro africano con una blanca anglosajona y se reproducen y tienen descendencia fértil. Somos una misma raza. Lo que se habla es de etnias. Ahora bien, decir que en Adán estaban todos los genes de todas las etnias de hoy, yo no creo que sería tan preciso decirlo así, porque hay evidencia de que el ser humano experimenta mutaciones con el tiempo que van modificando el ADN. Es decir, y puede desarrollar características nuevas para adaptarse a cierto entorno. Posiblemente cosas que Adán no tenía. Lo que Adán sí tenía era esa capacidad para adaptarse al entorno. Es, como alguien decía, un diseño inteligente. Eso es lo que podríamos decir. No sé si los pastores quieren agregar algo más. Básicamente pensaba cuando el hermano hacía la pregunta que qué diferencia tendríamos si tuviéramos a Adán presencial hoy día y tuviésemos a una persona de nuestra generación o de nuestro tiempo. Si físicamente existiera o médicamente, no soy del área de la medicina, pero si existiese una diferencia entre el uno y el otro. Adán después de la caída sería igual que muchos de nosotros después de la caída. Entonces, quizás hay algunos hermanos aquí que son doctores, quizás pudieran darnos un poquito de luz sobre eso. Pero lo que he visto en las escrituras, y hablo en ignorancia, si tuviera a Adán parado aquí y tuviera a Marino Checo parado aquí, ambos en la misma edad, creo que serían las mismas personas. Hermana Estela, vamos a hacerle llegar un micrófono, viene por ahí ya. Déjeme subrayar otra vez, hablé en ignorancia, porque ahora va a hablar una persona que tiene entendimiento en el área. Buenas noches, hermano. No es en ignorancia, definitivamente. Usted dijo lo correcto. La cantidad de genes, para hablar un poquito técnicamente, la cantidad de genes del genoma humano, el DNA humano, es el mismo. Una cosa es modificación o mutación y otra cosa es el genotipo, la cantidad de genes de una persona. Y si usted recuerda, creo que es en Hechos, dice que todos somos de un mismo linaje, una misma raza. Entonces no es verdad que alguien tiene 26 genes, por decir un número, y otro tiene 32 y por eso es chino. De ninguna manera. Puede haber modificación del genotipo, pero la cantidad de genes es la misma. Las características físicas es el fenotipo con F, ¿ok? Y el fenotipo puede variar de acuerdo al ambiente, a las modificaciones que haya tenido, que haya sufrido su DNA, pero ya eso es otra cosa completamente diferente. Alguien puede tener ojos azules, otro tiene ojos negros, otro tiene el pelo rizado, otro tiene el pelo lacio, etcétera. Y esos son fenotipos, es lo externo lo que se ve. Quizá eso le ayude. Incluso una persona que tiene ojos de un color podría tener un alelo para otro color. Un alelo es un gen para cada tipo de variación. Es decir, yo tengo los ojos marrones, pero yo podría tener un gen de ojos azules por ahí escondido que yo no sepa, ¿verdad? Que luego se manifieste. Eso es todo un mundo, el mundo de la genética. Pregunta 4. ¿Es antibíblico hacerse una operación estética? Si deseo embellecer o agrandar alguna parte de mi físico por edad o por gravedad, ¿no glorifica a Dios? Le estoy diciendo a Dios con eso que no soy perfecta como Él me hizo. Parece que fue una hermana que hizo la pregunta. Dice, no soy perfecta. No necesariamente. El hacerse una operación estética no necesariamente obedece a un motivo egoísta. Decíamos hace un momento que la entrada del pecado ha afectado nuestros cuerpos en el sentido de que se desgastan, se deterioran, se corrompen y por eso existen enfermedades y malformaciones congénitas. Y en Génesis capítulo 1, 27 y 28 dice,
hagamos al hombre a nuestra imagen y luego dice, y sojuzgue. La palabra sojuzgar significa utilizar la creación para su beneficio. Y puede ser que por una malformación la persona haya nacido con algo que funcionalmente e incluso estéticamente no se vea bien, y para eso Dios le dio al hombre la tecnología, para mejorar su función y mejorar su estética. Por ejemplo, la persona habla de agrandar, o vamos a hablar hasta de reducir. Conozco hermanas que se han hecho reducciones de seno por asuntos de salud, porque tienen un problema en el cuello. Eso no es vanidad. O puede ser que tenga una malformación en su cuerpo que llame demasiado la atención, y ella va a aprovechar la tecnología que Dios nos ha dado para embellecer eso. Entonces, no necesariamente es pecaminoso, ni tampoco es decirle a Dios, no estoy contento con cómo me hiciste. No, es decir, el pecado ha afectado el cuerpo, pudo haber afectado una función o una estética mía, y voy a aprovechar lo que Dios le delegó al ser humano, sojuzga la tierra, úsala para beneficio. Ahora bien, eso no quita de que pueden existir razones egoístas detrás de una cirugía estética, una operación, razones que al final van a violar todo el principio del pudor y la modestia, pero no necesariamente lo hace. Bien, próxima pregunta, Pastora Miris. ¿Cómo uno deja pasar la ofensa cuando la ofensa se vuelve cotidianidad? En otra forma, ¿cómo hace un pare a una situación recurrente para solucionarse? Otra pregunta que del diario vivir, me atrevo a decir, no solo a pensar, que la persona que hace la pregunta es una persona sabia y piadosa. ¿Por qué? Porque está haciendo una pregunta de cómo uno deja pasar la ofensa. Es decir, que es una persona que está recibiendo ofensa, quiere pasarla por alto porque no quiere responder pecando ante las ofensas. No sé si me captaron. Ok, dice la hermana que sí. Pues, ¿cómo se hace esto? Una conducta repetitiva se convierte en un hábito. Si la conducta repetitiva es buena, se convierte en un buen hábito. Si la conducta repetitiva es mala, como ofender, es un mal hábito. No está bien lo que está haciendo esa persona que está ofendiendo a la persona que hace la pregunta. Entonces, esto es lo que yo diría, y voy a empezar por el ofensor, el que está ofendiendo. El que está ofendiendo, ya he dicho que tiene un mal hábito, y esa persona debe cambiar su mente y debe cambiar su conducta, renovar el entendimiento, cambiar el chi. Él no puede seguir así, tiene que haber un cambio. Tiene que renovar. Hago lo que hago porque quiero lo que quiero, y quiero lo que quiero porque pienso lo que pienso. Mi manera de pensar determina lo que yo hago, y él es que está ofendiendo continuamente. Debe cambiar el ofensor. En cuanto a la persona que hace la pregunta, ¿cómo hacer un pare? Esto es lo que yo diría. Dice Dios por medio del apóstol Pablo: airaos pero no pequéis. Así que tengo que dar una respuesta, tengo que responder bien ante la ofensa, y no se ponga el sol sobre mi enojo. Yo estoy ofendido. Es decir, no se ponga el sol, hablando de que no espere que a la noche para resolver el problema, que hay que ser diligente, pronto en resolver la ofensa y hablar con el ofensor.
y decirle, tiene que cambiar, tiene que dejar eso, tiene que arrepentirte, tiene que decírselo y llamarlo al arrepentimiento. Pero el texto dice en cuanto al ofendido, y no deis la oportunidad al diablo, porque el diablo vino a matar y a destruir la relación que tenemos con otros que nos están ofendiendo. Y viene la amargura, viene el rencor, viene la venganza, y tú no sirves para nada, y yo no sé si tú eres cristiano, porque tú me te ofendes todos los días. Y si yo respondo mal, entonces el que estoy pecando soy yo. También dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, restauradle. Hay que ir a restaurar a ese hermano que está cayendo en un mal hábito y a exhortarle a arrepentirse, a cambiar su mente, a renovar su mente y también su conducta. Eso es lo que yo diría. No sé si quieren agregar algo. Bien. Próxima pregunta, Pastor Ramón. Basándonos en 1 de Samuel 3:19, aquí hay un error en la cita, debe ser 1 de Samuel 28, que dice que Saúl y sus hijos estarían con él. La pregunta es, ¿a dónde fue Saúl al morir? Recordar el contexto de estas palabras nos va a ayudar a entender mucho. La pregunta dice, ¿a dónde fue Saúl al morir? O sea que quien hace la pregunta está claro que lo que Saúl está escuchando de la medium en ese momento, que es la que le da esta respuesta, es básicamente, vas a morir. El escenario es que los filisteos se habían levantado contra Israel, Samuel había fallecido ya y entonces no había revelación de si nos va bien o nos va mal. Y Saúl no quería salir a la guerra sin esta seguridad. Y por eso entonces sale a consultar una medium. De hecho, él mismo había ya echado de la tierra, porque es abominable para el Señor, ese tipo de práctica. Entonces, él presume o entiende, Saúl, que con quien él está hablando es con Samuel. Entonces, al él escuchar esta respuesta, leo, el Señor entregará a Israel. Vuelvo y repito, ahí quien está hablando es la divina. Dice, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Esta declaración ella lo está haciendo en la persona de Samuel. O sea que él va donde la divina dice, te voy a hacer subir a Samuel. O sea, ella le pregunta, ¿a quién tú quieres que te haga subir? A Samuel. Entonces, ella hace como que es Samuel que está hablando y le dice, mira, tú sabes que el Señor te desechó en términos del reino. Y entonces es en ese contexto donde ella le responde y le dice que él va a morir. Dice, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis contigo. Entonces, quien hace la pregunta está claro que él va a morir. Ahora la pregunta ¿es Samuel realmente quien está hablando en los labios de aquella mujer? Esta parte es decisiva para poder saber si a qué lugar se está refiriendo. Si es Samuel, entonces Samuel le está diciendo, tú vienes al mismo lugar mío, no al lugar de los muertos, porque la pregunta ya está implícita, que entienden que Samuel va a morir. Entonces, al lugar donde estaba el profeta Samuel, no es el mismo lugar donde van los condenados. Entonces, sobre esta pregunta, ¿a dónde fue Saúl al morir? Yo particularmente no sé. Yo no sé si él fue al cielo, si él fue al infierno. Ese detalle yo no lo tengo. Vuelvo y repito, en el contexto se entiende que la divina está haciendo subir a Samuel. Y a mí me da mucha dificultad entender esto, porque cuando recordamos la palabra de Jesús en el libro de Lucas, hablando de rico y Lázaro, habla de la imposibilidad de moverse de un lugar a otro, del mundo de los muertos hacia el mundo de los vivos, como que alguien pudiera invocar a un muerto,
Eso a mí no me queda muy claro que sea posible. De modo que yo tengo serias dudas de que realmente quien estaba hablando ahí fuera Samuel. Así que me quedo con que lo que le estaban diciendo de manera particular a Saúl es: te van a matar, tú vas a morir. Y la persona que pregunta, ¿a dónde fue Saúl cuando murió? Eso yo no lo sé. El Señor nos dirá aquel día. No sé si alguno de los pastores pueda. Bien, apertura para otra pregunta, ya sea para aclarar una de las anteriores o una pregunta adicional o nueva. Jennifer. Quedé como con una duda con la pregunta que hicieron de qué yo puedo hacer cuando alguien está pecando constantemente contra mí, que es un hábito ya, y qué yo puedo hacer. Y sí es cierto que uno obviamente no, hay muchos casos, o sea, es muy variado, y es una pregunta general, pero creo que Primera de Pedro nos da una muy buena respuesta con el ejemplo de Cristo, porque dice, si nosotros padecemos cuando hacemos lo bueno, cuando nosotros padecemos, y eso realmente, eso haya gracia al Señor, cuando nosotros somos agredidos, cuando somos maltratados, cuando somos ofendidos, y nosotros, en vez de hacerle mal a la persona, encomendamos nuestra causa con el Señor, eso haya gracia delante de Dios. Entonces, porque uno no puede cambiar al otro, nadie puede cambiar al otro, solamente Dios puede cambiarlo. Entonces, si esa persona se siente como, ¿qué yo puedo hacer para poder soportar esto? Bueno, Dios nos dejó el ejemplo. Cuando Él era ultrajado, no ultrajaba. Cuando Él era, lo calumniaban, Él no profería palabra, sino que Jesús mismo se encomendó al Padre. Entonces, yo entiendo que nosotros, sobre todo, debemos seguir el ejemplo de Él cuando somos ofendidos y maltratados. Porque si intentamos cambiar al otro, eso no va a suceder nunca. Ahora, si nosotros nos encomendamos al Señor, que ve lo que nosotros estamos sufriendo, entonces vamos a salir con esperanza de la situación. Creo. Bien, como tú dijiste, hermana Jennifer, la pregunta es un tanto general, no hay muchos particulares porque obviamente en el caso que tú citas de Pedro, es que la persona también no dice que está pecando, sino ella está haciendo algo pasando por alta ofensa. Es decir, ella está sufriendo ofensa, sufriendo por la causa de Cristo. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando estamos ofendidos es exactamente lo que tú dices, responder bien, orando, encomendando mi causa, pero la persona dice, ¿cómo se hace un pare? Sabemos, tú estás en lo cierto también, que yo no puedo cambiar al ofensor, pero si tú te vas a Mateo 18, si alguno pecare, ve con él solo. Yo no quiero usar una palabra que a mí no me gusta usar, que anda en los medios. Tiene que confrontarlo, tiene que hablar con él. ¿En qué puedo ayudarte? Porque eso ya es continuo. Tú tienes un mal hábito de ofenderme, tengo que decírselo. Es más, pudiera ser, no estoy hablando de este caso particular, pudiera ser que Ramón me ofenda hoy miércoles, mañana jueves y viernes, y él no se dé cuenta y soy yo que le voy a decir, pero tú me estás ofendiendo. Es como yo digo, él me está ofendiendo la vajilla sin darse cuenta, la mía.
Y yo estoy ofendido ahí con la ofensa. Yo debo orar, ¿verdad? Pero como tú dices, encomendarme al Señor, pero también tengo que hablarle y exhortarle como hermano. Me está ofendiendo, me está rompiendo la vajilla. ¿No te diste cuenta? Pues arrepiéntete. O sea, hay que hablar con la persona. Yo sé que hay que encomendarse a Dios y eso haya gracia, tal como tú dices. Pero tengo que decirle a él, despierta. Además, si es un mal hábito, como dice la persona, él necesita ayuda. Tengo que hablarle para que Dios lo cambie. Pero como decimos aquí, para cambiar se necesita la colaboración del paciente. Dios es el que lo va a cambiar, pero él tiene que trabajar con eso. ¿Me entiendes? ¿Estamos en la misma página? Ok. Agregaría también, hay que analizar el tipo de ofensa de la que estamos hablando, porque hay ofensas repetitivas que podrían permitir que yo tome ciertas medidas de lejanía. Es decir, la ofensa se ha vuelto una cotidianidad. El esposo está golpeando a la esposa. Yo no creo que eso es un asunto de pasarlo por alto. La Biblia me da ciertas medidas a tomar. Ahora bien, vamos a suponer, tomando primera de Pedro, que se trate de un esposo que ofende constantemente a la esposa, o para usar el lenguaje de primera de Pedro, está siendo desobediente a la palabra, pero es algo que la mujer puede tolerar en todos los sentidos de la palabra, aún legalmente. Llega un momento en que Pedro dice, no le queda otra cosa que seguir predicándole con su ejemplo, una conducta casta, respetuosa, un espíritu tierno y sereno, que es bello a los ojos de Dios y que no se deja amedrentar por ningún temor. Entonces hay que ver el tipo de ofensa de la que estamos hablando, y hay algunas ofensas que se pueden volver una cotidianidad, que una persona podría sobrevivir con ella y, como bien tú dices, encomendárselo al Señor, pero mientras tanto yo sigo haciendo lo que me corresponde, un espíritu tierno, sereno, y pidiéndole al Señor que siga trabajando con su corazón, pero no siempre es malo yo tomar ciertas medidas de lejanía cuando la ofensa realmente me puede hacer un daño, por ejemplo, como un daño físico. No sé si me doy a entender. Es decir, Dios me ha dado recursos para evitar eso. Voy muy cerca de Juan José en este sentido. En todo caso, el ofensor debe saber que está ofendiendo, en todo caso. Eso es importante. Pero también el ofendido debe ser cuidadoso con sus expectativas. Hay cosas que otra persona pudiese hacer que para mí son ofensivas. Esa persona no lo está haciendo directamente por mí ni para mí, sino que es su práctica cotidiana. Y una de las cosas que hemos observado los que somos padres es que hay un nivel de maduración. Entonces hay cosas en la edad de un niño que se pasan por alto, porque su madurez, su entendimiento sobre un determinado asunto todavía es muy básico o muy limitado. Entonces sería exagerado poner una expectativa para ese nivel de madurez que responda de una manera distinta. Entonces, vamos a llevar esta comparación a un plano adulto. Yo debo ser también cuidadoso con mis expectativas sobre otra persona, porque quizás tengo una expectativa muy elevada y esa persona no la puede cubrir. Entonces, si yo le dejo saber a esa persona que me está ofendiendo, debo también asegurarme primero que esa persona lo está entendiendo así. Fíjate la manera en la que me abordas, la manera como manejas esta situación. ¿Te das cuenta de esto? Ah, no, yo no lo veo así, yo no me doy cuenta de eso. Les digo porque me ha tocado trabajar con niños, me ha tocado trabajar con adultos y he encontrado muchas situaciones de malentendido. Pero a veces eso tiene meses. Y eso ha durado tanto tiempo por el silencio. Entonces, en el mismo momento en que se habla, ay, discúlpame, mira, yo nunca había pensado que con eso te estaba ofendiendo. El asunto se aclara y se supera. Entonces, hago este comentario porque habla que es algo cotidiano. Seguimos planteando hipótesis, no tenemos el concreto de la pregunta. Son escenarios diferentes.
Pero en todos los escenarios, considerar esas dos cosas. Primero, voy a ser cuidadoso con la expectativa según la madurez o el escenario de esta persona, para no estar pidiendo más que quizás lo que puedo recibir. Y en segundo lugar, voy a asegurarme de que ella vea lo mismo que yo estoy viendo. Y digo esto tercero, a veces yo me he dado cuenta que no es que me están ofendiendo, soy yo que tengo un problema. Entonces, reitero, son hipótesis. No estamos diciendo que la persona que hace la pregunta es la que tiene el problema. Pero sí, uno ha visto diferentes situaciones y nos hemos visto en ellas, y entonces por esa razón es conveniente tomar en cuenta todas esas variantes, todos esos detalles, porque pudiera ser que algunos se encuentren en ello. Pero el Señor nos ayudará y nos dará sabiduría según el caso de cada uno. Próxima pregunta, dice, en Mateo 7:6, Jesús exhorta a no echar las perlas a los cerdos. ¿En cuáles situaciones echamos perlas a los cerdos? Bueno, vamos a leer el texto. Dice Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, la pisoteen, y volviéndose os despedacen. Primero hablemos un poco de la imagen. Aquí hay perros, hay cerdos, están los santos y están las perlas. Lo primero que debemos entender es la imagen a la que Jesús se refiere, porque se habla de perros y uno no se imagine a un hermoso y simpático husky siberiano que parece un lobo. Olvídese de ese cuadro, olvídese de ese golden retriever hermoso, juguetón. Estamos hablando de un perro salvaje. Y cuando se habla de los cerdos, olvídese de ese simpático y rechonchito cerdo que vemos en garaje. Estamos hablando de un cerdo salvaje, tipo cimarrón, sería la idea, tipo jabalí. Estamos hablando de animales que eran altamente agresivos y eran considerados inmundos por los judíos. De hecho, uno puede ver que está hablando de animales agresivos porque él dice, no sea que pisoteen las perlas y vuelvan a ti y te despedacen. La idea es, viene Homel, va caminando y le aparece un cerdo cimarrón de eso. Y él se queda frisado. Y él trata de engañar al cerdo y mete la mano en la bolsa y le tira las perlas para que el cerdo piense que es comida. ¿Qué va a pasar? Cuando el cerdo haga así y dé olfato y se dé cuenta que no es pan, va a pisotear las perlas y va para arriba de Homel. Es más o menos la idea. La idea es, o la imagen de animales salvajes e inmundos, animales muy agresivos. Ahora bien, ¿a quién representa? Esa es la pregunta. Hay un denominador común en el Nuevo Testamento. Miren, Filipenses 3:2, Segunda de Pedro 2, Apocalipsis 22. En todo se habla de perros y cerdos para referirse a falsos maestros. Es interesante. Personas que enseñan falsedades y que se pueden tornar agresivas cuando uno les enseña o les da la verdad. Aquí las perlas y los santos se refiere a la verdad. Y hay personas literalmente que son como esos perros y esos cerdos, que si usted les da la verdad, ellos no están interesados en la verdad, lo que van a hacer es pisotearla y tornarse hacia usted con agresividad. Así que la enseñanza es la siguiente: el creyente debe tener discernimiento para saber con qué tipo de persona está tratando. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura, pero necesitamos saber que llegarán momentos en que estamos frente a personas que no les interesa la verdad, excepto burlarse de ella y pisotearla. Ejemplo, Jesús. Cuando a Jesús lo llevaron frente a Herodes, interesante, a aquella persona a la que particularmente una de los epítetos más fuertes de Jesús fue hablando de Herodes, se refirió a él como ese zorro. Y cuando Jesús fue llevado ante Herodes, Herodes se puso contento porque él había oído de las magias que hacía Jesús y él quería que Jesús le hiciera un truco ahí, como si fuera un circo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que Jesús le dijo a Herodes? ¿Se acuerdan? Qué bueno, porque Jesús no le dijo nada. Jesús no le iba a echar las perlas a los cerdos ni los santos a los perros. A diferencia de Pilato, que en un momento dijo, ¿qué es la verdad? Parecería un poquito más interesado, lo que pasa es que fue muy cobarde. Y Jesús le dijo algunas cosas. Entonces Jesús modeló ese principio cuando estuvo frente a Herodes. Para eso necesitamos discernimiento. Usted conoce de personas
que le hacen preguntas con la intención no de saber la verdad, sino de pisotear y después agredirlo verbalmente y humillarlo. Entonces, en esos casos, no es necesario echarle las perlas a esos cerdos, como diría Jesús. Espero haber respondido. Pastora Miris, ¿qué es confesar nuestros pecados unos a otros? ¿Es mandatorio eso? Otra muy buena pregunta. Primero quiero aclarar algo sobre la confesión y confesar pecados. Todos los pecados se cometen contra Dios. Me voy a explicar. Si yo hago algo en contra de mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, yo estoy pecando, o sea, estoy dañando mi cuerpo. Yo no estoy ofendiendo a nadie con eso, pero estoy pecando contra Dios. Y si ofendo al pastor Ramón, estoy ofendiendo a Ramón, pero estoy pecando contra Dios. Todos los pecados son en contra de Dios, que es el legislador, mi creador, que me ha dado la vida y que me ha puesto regla tan sencilla como no coma de ese árbol. Y yo no le hice caso y comí, pequé. Y ya ustedes saben todo lo que trajo la desobediencia de Adán y Eva. Todo lo que se hace en contra de la voluntad de Dios es pecado. Ya sea que yo ofenda o no a una persona involucrada. También dice la Escritura en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa. La pregunta es, ¿a quién se lo vamos a confesar? A Dios. A Dios. Confesar los pecados, y dice el texto además, el que lo confiesa y lo abandona. No es suficiente confesar, hay que abandonar el pecado. Ahora, recientemente le di una consejería a una mamá con un niño de 14 años. Para el niño fue como comerse un helado, haber ofendido a su mamá. Entonces, estoy hablando ahí, lo estoy tratando de que él, por la Biblia, reconozca que él pecó. Y después que él confiese su pecado, se arrepiente y pida perdón. Pues lo primero que él hizo fue confesarle su pecado a su mamá y pedirle perdón a su mamá. Y yo le pregunté, ¿te falta algo? Sí, pedirle perdón a Dios. Y le confesó el pecado y pidió perdón a Dios. O sea, es a Dios siempre. Ahora, cuando aquí dice, ¿qué es confesar nuestros pecados unos a otros? Me conecta con la pregunta anterior de la que estábamos hablando, Jennifer, de esa persona que está siendo ofendida constantemente. Y encontré este pasaje en la Biblia que nos dice algo como vivo. O sea, vivo es de la vida cotidiana. Si tú vienes a la iglesia a traer tu ofrenda, vienes aquí a adorar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces, es decir, la mamá del niño tenía algo contra el niño. Ahí, y ese niño viene al culto de adoración y se acuerda que la mamá tiene que ir donde la mamá. ¿Y sabe qué va a hacer? Confesar su pecado y pedir perdón. Eso es confesar unos a otros el pecado. Ahora, una aclaración es, no hay ningún mandato de que yo tengo que confesar mi pecado con el pastor Ramón para obtener
un perdón, reza 3 Padres Nuestros y vete con Dios. Eso no es ni mandatorio ni bíblico. Sin embargo, la Iglesia Católica lo tiene como una ordenanza de ellos. La confesión, la penitencia y la que si yo qué. Eso no es bíblico, no es un mandato. Reitero, la nota de balance es que si Ramón está ofendido conmigo, yo lo ofendí y voy a presentar mi ofrenda, ve con él, señor pastor. Pequé, estoy confesándome, perdóname. Obviamente que ese pecado que yo cometí contra él, tengo que confesarlo o antes o después contra Dios, porque fue contra Dios el pecado. Yo espero haber respondido. Quisiera agregar, ya no fue el tiempo, pero permítame agregar este elemento de balance. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, que existe tal cosa, estoy de acuerdo con el pastor Amiri, no existe tal cosa como confesarle un pecado a una persona y penitencia para recibir perdón. Eso solamente lo hace Dios. Pero sí existe el asunto de abrir mi corazón con Omel, confesarle un pecado, una lucha para mi sanidad espiritual. De hecho, Gálatas capítulo 6 dice, si alguno es sorprendido en algún pecado, ustedes los espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre y lleven los unos las cargas de los otros. Puede ser que yo busque un mentor a quien yo le confiese mi pecado. De hecho, es recomendable que tengamos una persona así, que no sean muchas, que sean personas maduras y que sean discretas. Porque óigame, si usted le está confesando un pecado a una persona para que le ayude, esa es una evidencia de gracia, porque se necesita la gracia de Dios para usted abrirle su corazón. Un joven decirle a una persona, oye, estoy luchando con la pornografía, necesito ayuda. Eso es una confesión sana. Y él no está buscando mi perdón, está buscando mi ayuda. Entonces, buscamos ayudarle y no tiene necesariamente que ser un pastor. Puede ser que se le acerque a Omelo, puede ser que se le acerque a don Genaro. Y ellos van a ser discretos en eso, lo van a ayudar, pero es para la sanidad de su alma, no para perdón, porque solamente Dios perdona. Lo menciono porque es recomendable tener ese tipo de mentoría para cuidarnos y llevar los unos las cargas de los otros. Eso complementa, porque el pastor Amiri se está tratando un aspecto muy importante. Usted no necesita, usted es sacerdote, usted no necesita un intermediario delante de Dios, usted puede ir directamente. Este aspecto es complementario para hablar de una confesión para sanidad. Una cosita más. En la oficina hay parejas que vienen a tratar un asunto a consejería. Y por casualidad yo noto que hay una ofensa no resuelta de hace 4 años. Imagínate usted qué va a pasar. Yo no puedo seguir si eso no se resuelve. Y pasó, la gloria de Dios, pasó. Ambos estaban ofendidos hace 4 años y ambos se pidieron perdón. Y ¿sabe lo que me dijo la dama de esa pareja? Pastor, estoy empezando a sanar. Lo mismo que dice el texto. Obviamente hay que un balance, el pecado es contra Dios, pero hay eso de confesarse su pecado uno con otro y reconciliarse y que la gloria de Dios brille. Bien, pastor Ramón, ¿te puede cerrar en oración? Oramos. En un minutito, hermanos, que queremos aprovechar la ocasión de orar y orar también por una petición en particular. Ya. Vamos a orar para cerrar. Josías. Taiwán. Terremoto de Taiwán. Ok. Y vamos a orar también por la madre de Josefina Gutiérrez, es Juana Agripina, que va a ser operada. Oramos.
Oh buen Dios, sabemos que todas las cosas están bajo tu control. Aún los hechos, oh Señor, que a través de la noticia llegan a nuestros oídos y a nuestros ojos, sabemos que no escapan de ahí. Por lo cual te pedimos que tú muestres, oh Señor, tu gloria en medio de la dificultad. Oh Señor, escuchar estas cosas de este terremoto no solamente carga nuestro corazón, sino que también, oh Señor, nos mueve a compasión. Por lo cual te rogamos que en medio de este momento de angustia que ellos viven como nación, puedan ver, oh Dios, tu mano sustentándole y levantándole. Consuela, oh Dios, porque solo tú puedes consolar. Te rogamos también por Agripina, va a ser intervenida, y deseamos, oh Dios del cielo, que tú utilices los medios que están a la disposición para que ella restaure su salud nueva vez. Amén. Te pedimos que prospere los procedimientos, y tú eres un Dios soberano. Si lo quieres hacer sin intervención humana, también nos regocijaremos. Amén. Por último, te damos gracias por este tiempo como iglesia, de poder venir a las Escrituras y disipar dudas. Hay cosas reveladas, nos regocijamos en ellas. Hay cosas que desconocemos, algún día tú la darás a conocer. Pero si no fuera así, oh Señor, aún nos regocijamos porque tú eres un Dios bueno, perfectamente bueno, por lo cual podemos confiar en todos los aspectos de nuestras vidas, aunque no podamos entender o conocer ciertas cosas. Y es por eso que te pedimos, oh Dios, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, que tú nos guardes y que nos conceda otra vez la oportunidad del próximo domingo reunirnos en este lugar y regocijarnos a ver lo que tú has hecho en la vida, oh Dios, de nuestros hermanos. Pero sobre todo escuchar tu palabra para que la imagen de Cristo siga restaurándose en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.